Las campanas de la iglesia repicaban lentas y pesadas mientras estaba al borde de la tumba abierta. El sol de San Miguel, implacable incluso en noviembre, pesaba sobre la tela negra de mi vestido, haciendo que el sudor se acumulara bajo mi cuello. 40 años de mi vida yacían en el ataúd abajo. Esteban, mi esposo, mi compañero en tormentas y aguas tranquilas, el hombre que una vez me hizo creer que el amor podía superar cualquier adversidad. Aferré el pequeño pañuelo que me regaló hace décadas, sus bordes desgastados, su lino suave, el último recuerdo que podía sostener, mientras lo bajaban a la tierra. Familia, vecinos antiguos, socios de negocios. Los rostros pasaban borrosos ofreciendo inclinaciones de cabeza y condolencias murmuradas. Sus palabras resbalaban como lluvia sobre piedra. Ninguno había visto su cuerpo debilitarse. Ninguno había tomado su mano en esa última noche cuando su respiración venía en jadeos cortos y ásperos. Solo yo viví ese adiós. Sentí una presencia a mi lado. Jimena. El perfume de mi hija, demasiado fuerte, demasiado dulce, se coló en mi nariz antes de que se inclinara hacia mí. Sus labios apenas se movieron, su voz cortando a través de las oraciones. No mereces ni un centavo, mamá. Ese dinero ahora es mío. El himno religioso creció a nuestro alrededor. Mis rodillas casi cedieron. Giré la cabeza buscando su rostro. Alguna vez esos ojos color avellana habían sido curiosos y amables. Hoy brillaban con algo más frío que las lápidas de mármol que nos rodeaban. Abrí la boca pero no salieron palabras. Ella se enderezó, alisó su vestido negro y dio un paso adelante para lanzar una rosa al ataúd de Esteban. Una actuación perfecta de una hija en duelo. Los dolientes asintieron aprobando. Nadie escuchó lo que acababa de decir. Cuando la última palada de tierra cayó con un golpe sordo sobre el ataúd, mi corazón era una piedra en mi pecho. Esa noche la casa estaba silenciosa salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Esteban lo había comprado para mí cuando nos mudamos a la casona, nuestro Gir. Hogar, nuestro sueño construido, ladrillo a ladrillo con su negocio de transportes. Ahora cada tic parecía medir lo poco que me quedaba de pertenencia. Estaba en nuestro dormitorio aún a medio vestir con ropa de luto cuando Jimena apareció en la puerta. No tocó. Nunca lo hacía. Sus brazos estaban cruzados, su barbilla alzada con la confianza de alguien que creía que el mundo le pertenecía. «Empaca tus cosas», dijo. Su tono era frío profesional, como si diera instrucciones a una empleada. La miré fijamente. «Jimena, esta es mi casa. He vivido aquí desde antes de que nacieras». «¿Viviste aquí por papá?», replicó. «Él construyó esto. Él te mantuvo aquí. Pero se fue, y no mereces lo que queda. La herencia será mía. No voy a discutir contigo. Solo vete». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Caminó hacia el tocador, abrió el cajón superior y con un movimiento de la mano comenzó a sacar mis bufandas, arrojándolas sobre la cama como si fueran trapos. Para susurré, pero no lo hizo. El sonido de la tela golpeando la madera resonó en el silencio. No podía moverme. Observé a mi hija, mi única hija, borrarme de la habitación que alguna vez compartí con su padre. «Toma el coche. Maneja a donde quieras», continuó. «Pero no esperes volver. Ya viviste bastante de él. Ahora me toca a mí». Su sonrisa sarcástica era la de Esteban, pero retorcida con crueldad. Presioné una mano contra mi pecho, intentando estabilizar mi respiración. Mis rodillas se sentían débiles, pero no caería frente a ella. Tomé el pañuelo en mi bolso y mi celular de la mesita de noche. La miré una última vez, esperando encontrar un destello de la niña que solía bajar corriendo las escaleras, con Coleta rogando por hotcakes los sábados por la mañana. Todo lo que encontré fue acero. Así que salí. Bajé las escaleras, pasé el reloj de pie y salí al aire nocturno cargado con el aroma de las rosas del jardín de Esteban. Mi maleta no estaba empacada. Mis pertenencias seguían arriba. Pero la voz de mi hija me siguió como una sentencia.
Aquí terminaste. Me deslicé en el asiento del conductor de mi viejo sedán, las manos temblando en el volante. Las luces de la casona brillaban detrás de mí, las ventanas ardían como ojos vigilantes. Por primera vez en 40 años me sentí como una extraña en el lugar que había llamado hogar. Conduje hacia la oscuridad el celular pesado en mi bolso. Las últimas palabras de Esteban resonaron en mi mente. Si las cosas se oscurecen, usa la aplicación. Y mientras la carretera se extendía ante mí, supe qué debía hacer a continuación. Para la mañana siguiente, mi humillación ya no era un susurro. Estaba expuesta para que toda la calle la viera. Ximena había ordenado al personal de la casa, los mismos que alguna vez me trajeron té, y rieron con los chistes de Esteban, que apilaran mis pertenencias afuera. Toda una vida reducida a quilas a cajas y bolsas de basura, esparcidas en el camino como desechos, que nadie quería. Me quedé en la banqueta abrazando mi cardigan contra el fresco matutino, viendo los ojos de extraños pasar desde sus jardines, sus cortinas, sus ventanas. Había vivido aquí por décadas, saludado en fiestas vecinales, horneado pasteles para recaudaciones de fondos. Ahora evitaban mi mirada. Para ellos no era Paloma Vargas la esposa de Esteban, por 40 años. Era la viuda desechada, despojada de dignidad por su propia hija. Ximena salió al porche, sus tacones resonando contra la madera, los brazos cruzados con satisfacción. «¿Ves qué fácil es?», gritó. «Nunca fuiste su compañera, solo su sombra. Papá construyó este imperio y tú solo lo seguiste». Sus palabras dolieron más que ver mis cosas desparramadas en el césped. Quise gritar, recordarle las noches que llevé los libros en la mesa de la cocina, las mañanas que manejé con Esteban a los depósitos, las veces que calmé a clientes furiosos por teléfono. Pero mi voz se atoró. Para ella nada de eso importaba. Una vecina, doña Clara, aminoró su paso lo suficiente para mirarme, antes de ajustarse el abrigo y seguir. Me agaché recogiendo la foto enmarcada de Esteban, y yo en nuestro 40º aniversario, el vidrio roto, el marco plateado abollado, por ser arrojado sin cuidado. Cepillé el polvo con dedos temblorosos, susurrando su nombre. «Déjalo», dijo Ximena con brusquedad. «No quiero tu basura en mi porche. Toma tu coche, mamá. Vete lejos». Regresó a la casa sin decir más, cerrando la puerta de un golpe. El sonido reverberó en mi pecho en todo lo que quedaba de mí. Recogí lo que pude meter en la cajuela. La foto, algo de ropa, en una bolsa un montón de cartas que Esteban me escribió de joven. Lo demás lo dejé allí expuesto al viento, a las miradas de lástima, a un mundo que ya no me pertenecía. Cuando subí al coche mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el volante con fuerza. La casona se alzaba detrás, cada ventana brillando como si se burlara de mí, diciendo: «Aquí no eres bienvenida». Encendí el motor y arranqué despacio la grava crujiendo bajo las llantas. Mi pecho dolía no solo por el duelo, sino por darme cuenta de que no tenía hogar, refugio, ni lugar al que pertenecer. La casa que Esteban y yo construimos ya no era mía. La había reclamado, no extraños, sino la hija que alguna vez cuidé, enseñé y por la que recé. A media calle mi celular vibró en mi bolso. El sonido me sobresaltó. Lo saqué en un alto, la pantalla brillando con un icono que Esteban insistió en que mantuviera, uno que nunca se había tocado hasta ahora. Su voz volvió a mí clara como la noche en que la susurró desde su cama de hospital. Si las cosas se oscurecen, usa la aplicación. No dudes. Cerré los ojos, el dolor de la traición dando paso a algo más firme, más frío. Ximena pensó que había ganado al echarme. Creyó que podía borrarme como polvo de su vestido. Pero Esteban me dejó más que recuerdos. Me dejó un arma escondida a plena vista. Apreté el celular mientras giraba hacia la carretera el icono de la aplicación, ardiendo en mi visión. Y supe que mi siguiente paso comenzaría con una sola palabra: eliminar. La carretera se extendía oscura y vacía, pero mi pulso latía tan fuerte
que parecía más ruidoso que las llantas contra el asfalto. Me detuve en una gasolinera desierta y estacioné bajo una luz parpadeante. Mis manos temblaban al colocar el celular en el tablero, la pantalla brillando suavemente como si esperara que por fin fuera lo bastante valiente. La voz de Esteban resonó en mi memoria, su mano apretando la mía la noche antes de partir. Si las cosas se oscurecen, Paloma, no discutas. No ruegues. Usa la aplicación. Lo dijo con tanta certeza, como si supiera que este día llegaría como si hubiera visto a través del tiempo la traición de nuestra hija. El icono era un círculo pequeño con un candado dentro. Había estado allí por meses, escondido en una carpeta sin tocar. Una vez le pregunté a Esteban qué era. Solo sonrió y dijo: un seguro. Ahora, con todo perdido, entendí. Toqué el círculo. Apareció un campo para contraseña. Mi aliento se cortó al escribir la frase que Esteban susurró en su última hora lúcida. Por siempre y para siempre. La pantalla se desbloqueó con una vibración suave, mostrando un botón rojo brillante: eliminar de inmediato. Mi dedo dudó la duda retorciéndose en mi estómago. ¿Y si no era nada? ¿Y si borraba lo poco que me quedaba? Pero entonces recordé la sonrisa de Jimena, su voz fría, diciéndome que nunca fui la compañera de Esteban, solo su sombra. Presioné el botón. La pantalla se oscureció. Luego apareció un mensaje: comando aceptado. Por un momento no pasó nada. La noche zumbaba con insectos y el lejano rugido de autos en la carretera. Luego mi celular vibró 2 veces y una avalancha de notificaciones iluminó la pantalla. Archivos cifrados volaron por cadenas de correos. Grabaciones, documentos, libros contables, fragmentos del mundo de Esteban comenzaron a dispararse hacia personas que ni siquiera reconocía. Jadeé aferrando el celular como si pudiera quemarme. No solo había presionado un botón, había desatado a Esteban. Minutos después, el nombre de Jimena destelló en mi pantalla. No contesté. Sus mensajes llegaron uno tras otro. ¿Qué hiciste para esto ahora mismo? ¿Tienes idea de lo que está pasando? Tragué. Saliva mi corazón latiendo fuerte mientras su furia se derramaba por la pantalla. Otro mensaje llegó esta vez de Javier Morales, el asesor financiero de Esteban. Paloma, llámame. Algo se activó. Tu esposo dejó más de lo que nadie imaginaba. Dejé el celular mirando el torrente de pánico en la pantalla. El poder de Ximena ya no era absoluto. Esteban había atado su codicia a una mecha y con un toque yo la había encendido. 30 minutos después, llegó otro mensaje reenviado de un contacto comercial de Jimena. Necesitamos respuestas. Los archivos contradicen todo lo que ella nos dijo. Suspendemos negociaciones hasta que se resuelva. Me recosté en el asiento, el aire escapando de mis pulmones. Por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí un destello de control. No seguridad, no paz, solo el saber que el imperio de mentiras de mi hija comenzaba a tambalearse. El celular vibró otra vez, pero lo ignoré. Apreté el volante y volví a la carretera. El secreto de Esteban no era solo un seguro, era una declaración, un escudo que me dejó cuando más lo necesitaría. Y mañana entraría en la oficina de Salvador Gómez, cargando el peso de ese escudo en mis manos. A la mañana siguiente manejé hacia el centro de Querétaro con un nudo en el estómago. La oficina de Salvador Gómez estaba en el 5º piso de un edificio que visité muchas veces con Esteban, siempre a su lado. Ahora entraba sola aferrando la correa de mi bolso, sintiendo el peso de la viudez en cada paso. La recepcionista me ofreció una sonrisa médicos amable y señaló la sala de conferencias. Empujé la pesada puerta y me detuve. Jimena ya estaba dentro, sentada en la mesa de roble pulido, piernas cruzadas, desplazando su celular, como si fuera dueña del mundo. 2 primos de Esteban estaban a su lado murmurando suavemente, y frente a ellos estaba Diego, mi sobrino, con ojos astutos y calculadores. El aire estaba cargado de expectativa, y me sentí como presa entrando en un círculo de depredadores. Mamá, dijo Jimena sin levantar la vista. Llegas tarde.
Me mordí la lengua y tomé asiento al final de la mesa. El olor a cuero viejo y papel llenaba la sala anclándome en recuerdos de la voz firme de Esteban en reuniones como esta. Un momento después, entró Salvador Gómez con un archivo grueso. Su cabello era más plateado de lo que recordaba, pero su postura seguía firme, su voz clara. Saludó a todos y se sentó a la cabecera. Como albacea del testamento de Esteban Vargas, comenzó. Es mi deber leer su última voluntad fechada hace 8 meses. El roce de los papeles aceleró mi corazón. Ximena se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Ya ensayaba su victoria. Salvador leyó el lenguaje legal lentamente, su tono uniforme. Los activos de la herencia. Se detallaron minuciosamente la empresa de transportes, las propiedades, las cuentas, la casona, en San Miguel. Luego hizo una pausa. Ajustó sus lentes y me miró directamente. Esteban Vargas dijo: deja la totalidad de su herencia valuada en 600 millones de pesos a su esposa Paloma Vargas. La sala se congeló. Por un instante pensé que había oído mal, pero el silencio que siguió me dijo que todos lo habían escuchado claro. El celular de Ximena resbaló de su mano y golpeó la mesa. Sus mejillas se encendieron. «Eso no es posible», espetó. «Me lo prometió. Dijo que la empresa era mía». Salvador no se inmutó. Solo leo sus palabras. Los primos intercambiaron miradas atónitas. Diego murmuró una maldición. Me quedé helada, mis palmas húmedas contra el cuero de mi bolso. Por un breve momento sentí la presencia de Esteban, como si estuviera en la sala defendiéndome. Pero Salvador no había terminado. Carraspeó y pasó a la última página. Hay una cláusula adicional. Sus ojos recorrieron la mesa. En caso de que la señora Vargas sea considerada no apta para administrar la herencia, ya sea por incapacidad, incompetencia o inestabilidad, la herencia pasará a su hija, Ximena Vargas. Las palabras me cortaron como vidrio. Sentí todas las miradas volverse hacia mí, evaluándome, calculando, ya viendo a una mujer mayor que podría ser fácil de desacreditar. Ximena se recostó en su silla, su sonrisa regresando más afilada. «Bueno», dijo su voz destilando triunfo. «Eso no debería ser difícil de probar». Salvador cerró la carpeta con un chasquido firme. «El testamento es válido tal como está escrito. Pueden presentarse impugnaciones, pero hasta que un tribunal decida lo contrario. Paloma Vargas es la heredera legítima». Mi corazón latía con dolor mientras me levantaba. Los ojos de Ximena me siguieron fríos y seguros. Había perdido la primera batalla, pero su mirada decía que ya había elegido su próxima arma. Al salir de la oficina, la voz de Esteban pareció susurrar de nuevo firme y clara. «Prepárate». 2 días después de la lectura del testamento, Salvador me llamó de nuevo a su oficina. Su voz por teléfono fue firme. «Hay algo que Esteban dejó. Es hora de que lo veas». Llegué con un peso en el pecho sabiendo que lo que fuera me recordaría cuánto lo extrañaba. La sala de conferencias era más pequeña esta vez, más silenciosa, con solo Salvador presente. Una laptop estaba abierta en la mesa, su pantalla pausada en el rostro familiar de Esteban. Me llevé la mano a la boca. Estaba sentado en el porche de nuestra casona en San Miguel, en una silla de mimbre con las rosas floreciendo detrás. Su cabello era más ralo de lo que recordaba, pero sus ojos, esos ojos grises firmes, aún tenían esa mezcla de resolución y ternura en la que me apoyé por décadas. Salvador dio play. «Si estás viendo esto», comenzó la voz de Esteban baja y deliberada, «es porque ya me fui y las discusiones ya comenzaron». Tomó un respiro corto. Sabía que pasaría. He visto a Ximena rondar como halcón estos últimos años contando pesos en lugar de recuerdos. Esperaba estar equivocado, pero un padre ve la verdad aunque duela. Mi garganta se cerró mientras él se movía en la silla. Paloma dijo y mi nombre sonó como una bendición. Nunca fuiste mi sombra. Fuiste la razón por la que pude construir algo. Cada kilómetro que manejé, cada trato que firmé, tú estabas detrás manteniéndome firme, asegurándote de que no me perdiera en la ambición.
Por eso esta herencia es tuya, porque entiendes para qué fue creada. Las lágrimas nublaron mi vista, pero me negué a apartar la mirada. En cuanto a Jimena, continuó Esteban, su tono pesado, es mi hija, y siempre la amaré. Pero el amor no me ciega. He visto los préstamos que exigió, cómo menospreció a su madre, la codicia que ha devorado su compasión. No le dejo nada no por crueldad, sino porque debe aprender que el dinero no reemplaza el carácter. El video terminó con él tosiendo suavemente, luego mirando hacia las rosas. Protege lo que construimos, Paloma. Úsalo para el bien. Y si Jimena alguna vez viene a ti con humildad, rezo para que encuentres en tu corazón perdonarla. La pantalla se oscureció. Me derrumbé en la silla sollozando quedamente, desgarrada por la colisión de duelo y traición. Esteban me había dado su bendición, pero también había desnudado las fallas de nuestra hija, palabras que ahora ardían entre nosotras como fuego. Salvador cerró la laptop con suavidad, dándome tiempo para recomponerme. «Quería que escucharas eso», dijo en voz baja. Y quería que ella también lo supiera. Salí de su oficina con las palabras de Esteban, resonando en mis oídos, aferrando mi bolso como salvavidas. Afuera el sol brillaba, pero solo sentía la sombra de la furia de mi hija, creciendo lista para golpear más fuerte que nunca. La casona estaba silenciosa esa tarde, demasiado para un lugar que alguna vez tuvo el murmullo de la voz de Esteban y el crujir de sus botas en los pisos de roble. Me senté en su estudio mirando la silla vacía, donde pasaba largas noches inclinado sobre los libros contables. El silencio me aplastaba hasta que el sonido de la puerta principal, abriéndose, me trajo de vuelta. Era Ramón, nuestro fiel empleado por más de 3 décadas, con los hombros más pesados de lo que recordaba, el rostro marcado por años de trabajo y preocupación. Pero sus ojos se suavizaron al encontrar los míos. Traía un pequeño bulto envuelto en tela. «Señora Paloma», dijo en voz baja colocándolo en el escritorio. «Esteban quería que tuviera esto. Me pidió esperar el momento adecuado». Mis dedos dudaron en el nudo. «¿Por qué ahora?» «Porque ahora», respondió Ramón. «Necesita ver la verdad con sus propios ojos». Desaté el bulto y encontré un diario encuadernado en cuero, la portada desvaída, las esquinas gastadas. Mi aliento se cortó. Reconocí la letra de Esteban al instante, firme, ligeramente inclinada, como cuando firmaba contratos con mano segura. Las primeras páginas eran notas cotidianas, registros del negocio de transporte, recordatorios, de reparaciones y rutas. Pero al avanzar la tinta se oscurecía, las palabras más pesadas. «Hoy Ximena pidió otros 50.000 pesos», decía una entrada. Dijo que era para una inversión. Sé que no es cierto. Juega con el dinero como si fuera un juego. Paloma no lo sabe, no quiero cargarla con esto. Me llevé la mano a la boca, las lágrimas subiendo. Esteban me había protegido más de lo que imaginaba. Otra entrada meses después. Jimena regresó enojada. Dijo que merecía un adelanto de su herencia. Amenazó con alejarse si no le dábamos el dinero. Paloma estaba afectada. Le di el dinero, pero temo que nunca es suficiente. Mi pecho dolía al leer cada frase, una herida fresca. El diario seguía página tras página con notas sobre Ximena, empeñando joyas, contratando valuadores para inspeccionar platería, susurrando sobre escrituras. Hoy le dijo a su madre que necesitaba garantías para un préstamo. Me negué. Alzó la voz, dijo cosas crueles que nunca imaginé de una hija. Paloma estaba en el jardín, gracias a Dios no lo escuchó. Dejé caer el diario en el escritorio, mis manos temblando. Mi mente volvió a momentos que ignoré, las veces que Jimena evitaba mis ojos en la cena, como Esteban parecía agotado tras sus charlas privadas. Pensé que era el estrés del negocio. Nunca vi las batallas que libraba en casa. Ramón puso una mano suave en mi hombro. No quería que cargara con esto mientras él vivía. Quería protegerla, pero sabía que ella se volvería contra usted. Por eso lo escribió todo. Pasé otra página y mi corazón se congeló.
Las palabras escritas con mano temblorosa por su enfermedad decían: Ximena dijo que si no le firmaba la mitad de la empresa, le contaría mentiras a Paloma que la había traicionado. Arruinaría lo que construimos. Me mantuve firme, pero temo lo que intentará cuando me vaya. Un sollozo se escapó de mi garganta. Aferré el libro a mi pecho meciéndome en la silla como si las palabras de Esteban pudieran anclarme. Siempre supe que Ximena era imprudente, pero me aferré a la idea de que seguía siendo mi hija. Estas entradas mostraban cuánto nos había quitado mucho antes del último aliento de Esteban. Ramón se acercó. «¿Hay más, señora?» Dejó copias de documentos registros. «Están en la caja fuerte bajo el piso. La ayudaré a encontrarlos». Asentí, incapaz de formar palabras. Cuando me dejó sola abrí el diario otra vez regresando al inicio. La primera nota sobre Ximena era casi amable, esperanzada. Al final la tinta era irregular, llena de cansancio y dolor. Dejé el diario y sequé mis ojos. La traición no fue repentina, fue una erosión lenta que me negué a ver. Ahora estaba ante mí cada página un recordatorio de que la hija que amaba había preparado esta batalla mucho antes de que el ataúd de Esteban tocara la tierra. Cerré el libro con cuidado, mis manos más firmes. La verdad dolía, pero también era armadura. Esteban me dejó las piezas para luchar, aunque significara enfrentar las partes más feas de nuestra familia. Me levanté el diario bajo el brazo y caminé hacia la caja fuerte que Ramón señaló lista para descubrir qué más había escondido mi esposo. El diario permaneció en mi escritorio, su peso como una piedra, pero también encendió una chispa que no sentía en años. Esteban me dejó la verdad, pero la verdad sola no detendría a Ximena de torcer el mundo a su favor. Necesitaba más que palabras en tinta. Necesitaba personas que aún creyeran en él, y tal vez en mí. Salvador fue el primero en contactarme. Organizó una reunión en su oficina insistiendo en que no debía estar sola. Al llegar encontré 3 rostros esperándome: Clara Méndez, Javier Morales y un joven que no reconocí al principio, con una bolsa de laptop a sus pies. Clara se levantó rápido y me abrazó, un abrazo lleno de fuerza y pena. Había sido socia de Esteban en la empresa de transportes por 20 años, mente aguda y respetada por los choferes. Su voz tenía ahora esa misma autoridad. «Paloma, estoy contigo. Los choferes ya murmuran sobre Ximena. Confían más en ti, lo creas o no». Javier se puso de pie, alto y deliberado, su cabello ralo por el tiempo, pero su presencia, calma. Había guiado a Esteban por tormentas financieras y su lealtad era profunda. Esteban confió en mí con sus números, dijo. En ti confió su vida. Eso es suficiente para mí. Mantendremos las cuentas seguras hasta que esto pase. El joven ajustó sus lentes y me dio un leve asentimiento. Mateo Salazar. Esteban me contrató hace unos años para fortalecer los sistemas de la empresa. También me dio un plan de respaldo, archivos, grabaciones, copias. Cuando activaste ese comando de eliminación, supe que él te había dado el control. Tocó su laptop. Puedo probar lo que Ximena ha hecho, y más saldrá a la luz. Me hundí en la silla abrumada por su certeza. Por tanto tiempo fui la silenciosa, la mujer detrás de escena, la guardiana de las tazas de café de Esteban y las noches tranquilas. Ahora me miraban como si pudiera llevar su legado. No estaba segura de quererlo ni de ser capaz. Tengo 62 años, solté las palabras amargas. Nunca he dirigido una empresa. Nunca he enfrentado una campaña de desprestigio. Ximena sabe hablar, encantar, doblar a la gente a su voluntad. Ya me pinta como débil. Y tal vez no está equivocada. Clara se inclinó, sus ojos afilados. Se equivoca. Te he visto por años, Paloma. ¿Crees que la empresa funcionó solo con las manos de Esteban? No fue con las de ambos. Calmaste a clientes furiosos, equilibraste los libros cuando los choferes se enfermaban, mantuviste las ruedas girando en silencio. Has liderado antes. Ahora solo tienes que hacerlo donde todos te vean. Javier añadió suavemente.
Y la edad no es debilidad, es perspectiva. Jimena tiene ambición, pero no paciencia ni disciplina. Tú sí. Mateo sonrió levemente. Y conmigo investigando no controlará la narrativa por mucho tiempo. Rastrearé cada mentira, cada historia falsa. La gente respeta las pruebas. Sus palabras presionaron la pared que había construido dentro de mí, la que susurraba que solo era la esposa de Esteban, no su igual. Tal vez él siempre supo que necesitaría salir de esa sombra. Tal vez por eso me dejó el escudo de sus registros, sus aliados, su confianza. Los miré sus rostros encendidos de determinación y sentí un destello de algo en mi pecho, no confianza aún, pero su comienzo. De acuerdo, dije lentamente estabilizando mi voz. Si Esteban confió en mí, y ustedes también, entonces, lucharé. Pero no sé el camino. Necesitaré su guía. Clara asintió con firmeza. La tendrás. Y recuerda, no estás sola. Javier recogió sus carpetas. Mateo abrió su laptop y Salvador me dio una pequeña sonrisa de aprobación. La sala parecía más luminosa, menos pesada. Ya no cargaba sola el peso de Esteban. Pero, aun con el alivio, sabía que Jimena no se quedaría callada. Había perdido el control una vez y no dudaría en golpear más fuerte la próxima. Y efectivamente, a la mañana siguiente, su ataque llegó, no en un juzgado, no en privado, sino en el teatro despiadado de la opinión pública. El primer golpe no vino de un tribunal ni de una carta legal. Vino de un video en mi celular. Clara me llamó esa mañana, su voz cortante. No abras internet hasta que estemos juntas. Jimena hizo algo, pero no pude resistir. La notificación ya estaba allí brillando en mi pantalla. Un video con su rostro congelado en el thumbnail, lágrimas surcando sus mejillas, manos juntas, como en oración. El título decía: Mi madre robó el legado de mi padre. Le di play. Jimena estaba en su habitación, una luz pálida detrás, su voz temblando con una fragilidad ensayada. Nunca pensé que tendría que decir esto públicamente. Comenzó, pero mi madre no está bien. Está confundida. Desde que papá murió ha estado inestable y no quiero que destruya su legado con decisiones impulsivas. Secó sus mejillas delicadamente con un pañuelo. Tiene 62 años y la quiero, pero no puede manejar un negocio de esta escala. Papá quería que yo lo continuara, pero de alguna manera ella tomó el control. Su labio inferior tembló al acercarse a la cámara. He intentado razonar con ella, pero ni siquiera reconoce lo frágil que está. Por favor, entiendan, no quiero tomar lo que no es mío. Solo quiero salvar lo que mi padre construyó. El video terminó con un sollozo cortado, justo para dejarla luciendo herida inocente. Mi celular vibró con mensaje tras mensaje. Amigos, conocidos, hasta vecinos, reenviándolo preguntando si estaba bien, si necesitaba ayuda. En horas se esparció por plataformas, miles de vistas, comentarios lloviendo. Pobre hija. Madre codiciosa. Alguien proteja la empresa. Me senté en el sofá de la casona, las manos temblando tanto que casi dejo caer el celular. Mi pecho subía y bajaba, olas de calor y frío recorriéndome. Las mentiras de Jimena eran tragadas como verdad por extraños que no me conocían, que no veían el diario, las grabaciones, los años de sacrificio. Solo veían su rostro bañado en lágrimas. Cuando Clara llegó, me encontró encorvada, el celular apretado contra mi pecho, lágrimas ardiendo en mis mejillas. «Me está destruyendo», susurré. Y todos le creen. Clara se sentó a mi lado, su brazo rodeándome con firmeza. Que llore en cámara. Tenemos las pruebas. Y más importante, tenemos la verdad. Javier llegó poco después trayendo carpetas de registros contables. Las colocó en la mesa con un golpe deliberado. Esto no se trata de simpatía pública, dijo. Se trata de legalidad. Puede difamarte cuanto quiera, pero si mantenemos las pruebas firmes, los tribunales verán la verdad. Pero fue Mateo quien se inclinó, sus ojos intensos. No subestimes lo que una narrativa puede hacer. Si convence a suficientes personas de que estás inestable,
la presión crece. Los clientes entran en pánico. Los choferes dudan. Los jueces sienten el ruido aunque no deberían. Necesitamos contrarrestar sus mentiras antes de que se solidifiquen. No sé cómo susurré. Fui ama de casa, una compañera en las sombras. No sé pararme frente a cámaras, pelear una guerra de palabras. Mateo negó con la cabeza. No necesitas hacerlo. Solo mantente firme. Deja que la verdad hable por documentos, por las palabras de Esteban. Nosotros la amplificaremos. Miré el diario en mi regazo. La letra de Esteban brillando desde la cubierta de cuero, cada entrada un puñal. Él había preparado esto. Sabía que Jimena intentaría reescribir la historia. Me dejó pruebas, pero sostenerlas ahora significaba aceptar qué tan lejos había caído mi hija. La casona se quedó en silencio. Clara sirvió té. Javier ajustó sus lentes. Mateo tecleó rastreando el origen del video de Jimena. Me senté entre ellos envuelta en silencio, sintiendo como si el mundo entero se volviera contra mí. Pero entonces recordé la voz de Esteban en la grabación. Nunca fuiste mi sombra. Me enderecé lentamente presionando el diario contra la mesa. Si quiere una historia, le daré una. No con lágrimas, sino con hechos. Si quiere llamarme inestable, le mostraré una fuerza que nunca imaginó. Clara sonrió levemente. Esa es la mujer en la que Esteban confió. La laptop de Mateo sonó. Y acabo de encontrar algo. Archivos que Jimena no quería que nadie viera. Grabaciones. Transacciones. Suficiente para mostrar que no es la víctima que dice ser. El fuego en mi pecho titiló frágil pero real. Jimena había lanzado una red amplia, pero Esteban me dejó herramientas lo bastante afiladas para cortarla. Tomé mi bolso, guardé el celular y me puse de pie. Entonces empezaremos a cavar. Si quiere una guerra, la pelearemos con lo único que no puede fingir pruebas. Las palabras me estabilizaron mientras miraba alrededor, encontrando los ojos de quienes habían elegido estar conmigo. Afuera la noche se profundizaba, pero dentro las líneas de batalla estaban claras. Y antes del amanecer, Mateo descubriría la primera prueba que convertiría las lágrimas de Jimena en cenizas. Mateo regresó a la casona la mañana siguiente con su bolsa de laptop al hombro y ojeras marcadas. No había dormido, eso era claro. Pero su expresión traía la energía de un descubrimiento. «Encontré algo», dijo al cruzar el umbral. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Clara con su libreta, Javier con sus carpetas y yo aferrando el diario de Esteban, como si pudiera sostenerme. Mateo instaló su laptop, sus dedos volando sobre el teclado, hasta que la pantalla se llenó de nombres de archivos, cada uno marcado con fechas que reconocí demasiado bien. Estaban enterrados en los archivos de Esteban, explicó. Cifrados ocultos. Él quería que los tuvieras, Paloma. Clicó en el primer archivo. La voz de Esteban llenó la sala áspera, pero firme. Jimena, dije que no. Es la tercera vez este año. Luego vino la voz de mi hija, afilada como vidrio roto. Me lo debes, papá. Sin mí tu empresa parece anticuada. ¿Crees que mamá es una socia? Solo está ahí, adornando la mesa. Yo soy el futuro y lo merezco ahora. El sonido me cortó como un cuchillo. Mi estómago se revolvió, mis manos apretando el borde del diario. Mateo abrió otro archivo. Escucha este. Esteban de nuevo cansado. No firmaré la propiedad, Jimena. No es tuya para exigir. Su respuesta venenosa y baja. Entonces, tal vez mamá no necesita saber todo. Tal vez debería preguntarse qué has estado escondiendo. ¿Quieres que me calle? Dame lo que quiero. Clara golpeó la mesa, su mandíbula tensa. Chantajeó a su propio padre. Javier negó con la cabeza, susurrando. Dios mío. Pero apenas los escuché. Mis oídos zumbaban con la crueldad de mi hija, mi corazón latiendo con incredulidad incluso cuando las pruebas resonaban en los altavoces. Mateo clicó un último archivo. Este me golpeó más profundo. Esteban, Jimena, para esto. Tu madre ha estado a mi lado por 40 años. Respétala. La risa de Jimena fría y despectiva. Respeto es débil. No sobreviviría sin ti. Cuando te vayas por fin tendré lo que siempre debí tener.
Jadeé cubriendo mi boca con dedos temblorosos. Las lágrimas vinieron calientes e implacables, no solo por el duelo, sino por la cruda confirmación de lo que Esteban sabía, y yo me negué a ver. El desprecio de mi hija no fue repentino, había crecido enconado, mucho antes del último aliento de Esteban. Clara tomó mi mano. Paloma, esto es más que suficiente para silenciar su campaña de desprestigio. El público no la verá como una hija dolida. Verá a la depredadora que es. Pero mi garganta se cerró alrededor de las palabras que no podía decir. Liberar estas grabaciones significaría destruir a Jimena por completo, exponer su fealdad al mundo. Una vez liberadas no habría vueltas atrás. Nunca escaparía de la mancha de ser la hija que intentó destruir a sus padres. No sé si pueda hacerlo. Susurré. Sigue siendo mi hija. Javier se inclinó suavemente. Puede ser tu hija, Paloma, pero también intenta tomar todo lo que Esteban dejó en tus manos. Si no te defiendes, ella gana. Y si gana todo lo que Esteban quería, las becas, los choferes, la empresa muere con él. La sala quedó en silencio. Mis lágrimas nublaron los rostros a mi alrededor, pero sentía el diario de Esteban en mi palma, su peso recordándome que confiaba en mí para tomar la decisión que él no pudo. Cerré los ojos respirando a través del dolor en mi pecho. Si las uso no será por despecho, dije finalmente, mi voz temblando. Será para proteger lo que Esteban y yo construimos juntos. Pero que Dios me ayude, romperá algo en mí para siempre. Mateo asintió solemnemente cerrando la laptop. Entonces las guardaremos hasta el momento en que sean más necesarias. Cuando la pelea llegue a tu puerta, las tendrás. Sequí mis ojos forzando mi respiración a estabilizarse. Las grabaciones eran veneno y salvación, y pronto tendría que elegir cómo usarlas. Afuera el rugido de motores resonó por la calle acercándose. Clara miró por la ventana, su rostro endureciéndose. Ya está aquí, dijo. Y así la guerra que mi hija comenzó ya no estaba confinada a pantallas y susurros, había llegado a mi propia puerta. Los motores rugían afuera, el crujir de llantas sobre la grava, mientras los faros iluminaban las rejas de la casona. Me acerqué a la ventana, mi respiración corta, y allí estaba. Jimena estaba junto a un sedán negro brillante, flanqueada por 2 hombres, en trajes impecables, y un par de guardias en uniformes oscuros. Su postura irradiaba triunfo, como si llegara a reclamar un botín ya ganado. Mateo se deslizó a mi lado, la laptop bajo el brazo. Vino preparada. Preparada sí, pero yo también. Las cámaras de Esteban rodeaban la cerca, sus luces rojas, parpadeando firmes y con un toque en el panel. Dentro de la puerta activé la transmisión en vivo. El feed ahora era público, mostrando cada palabra, cada gesto. Si Jimena quería una guerra, todo el pueblo la vería. Abrí el intercomunicador. Esta propiedad no es tuya, Jimena. Tú y tus hombres deben irse. Su rostro se giró hacia la cámara sobre la reja, sus ojos brillando bajo los reflectores. Mamá, para este espectáculo. Te estás humillando. Estos abogados están aquí para supervisar la transición. La herencia no está segura en tus manos. Mis manos temblaban, pero mantuve mi voz firme. Soy la heredera de Esteban, y hasta que un tribunal diga lo contrario, esta casa y todo en ella sigue siendo mío. Uno de los abogados dio un paso adelante, maletín en mano. Señora Vargas, si abre la reja podemos resolver esto sin más incidentes. Detrás de él los guardias ajustaron su postura, su presencia más amenazante que legal. Mi pulso latía fuerte, pero presioné el intercomunicador otra vez. No, esta conversación sucederá aquí donde todos puedan ver. Clara había salido ya su celular en alto. ¿Tal vez quieras saludar, Jimena?, gritó. Todo el vecindario te ve en vivo ahora. Y así era. Al otro lado de la calle, doña Rosa, la vecina que conocíase, y Esteban desde joven, estaba en su porche celular, apuntando a la escena. Más puertas se abrieron, más celulares aparecieron. Jimena siempre confió en su encanto a puertas cerradas. Nunca esperó ser desenmascarada a plena luz.
Su expresión vaciló por un instante antes de endurecerse. Forzó una sonrisa herida. «Miren en lo que se ha convertido», dijo en voz alta, su tono para las cámaras. «Mi madre está paranoica. Me cierra las puertas de la casa de mi padre, mi legado familiar. Está inestable y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruye todo lo que papá construyó». Sus palabras eran calculadas, pero la crueldad en su tono se filtró. Mateo susurró a mi lado. «Sigue haciéndola hablar. Cuanto más cava, más claro se vuelve». Así lo hice. «Jimena, tu padre confió en mí. Hizo su elección y no puedes borrarla con teatros». Sus mejillas se encendieron. «Confió en ti. Te tenía lástima. Nunca contribuiste a este imperio, solo calentaste su asiento. Todos lo saben. Los guardias se movieron, pero la reja se mantuvo firme. La transmisión capturaba cada segundo los comentarios, ya inundando vecinos, expresando incredulidad, antiguos empleados publicando recuerdos de Esteban y yo trabajando juntos. La marea cambiaba en tiempo real y Jimena no podía detenerla. Finalmente su compostura se rompió. Golpeó la reja con la palma. «Te arrepentirás, mamá. Si no me dejas entrar, arrastraré tu nombre por cada tribunal de México». Las palabras sonaron demasiado agudas, crudas, y supe que habían sido su ruina. Ya no era la hija dolida, era la agresora amenazando a su madre en cámara. Detrás de ella un abogado tiró de su manga susurrando urgente. Ella lo apartó mirando las lentes apuntadas. Estabilicé mi voz aunque mis rodillas temblaban. «No me arrepiento de nada. Las rejas seguirán cerradas. Vete antes de que te humilles más». Sus labios se curvaron, un siseo de rabia escapando, pero podía ver a los cielos vecinos reunidos, la transmisión acelerándose. Giró bruscamente indicando a su séquito. Los motores rugieron de nuevo, la grava volando, mientras su caravana se retiraba en la noche. El silencio cayó pesado tras los faros desvanecidos. Clara bajó su celular, sus ojos firmes en mí. «Acabas de mostrarle al mundo quién es realmente». Presioné mi mano contra el cristal exhalando un suspiro tembloroso. Jimena volvería más fuerte, más afilada. Pero por primera vez, la verdad no estaba encerrada en diarios y grabaciones. Estaba con la vista, y ella no podía devolverlas a las sombras. Y a la mañana siguiente, Salvador llamaría para decirme que la pelea se trasladaba al tribunal. El tribunal olía a madera pulida y papel viejo, el tipo de lugar donde la verdad debía vivir, pero a menudo quedaba enterrada bajo argumentos y ambición. Me senté en la larga mesa de roble, mis palmas presionadas contra su superficie, sintiendo cada nudo en la madera como si pudiera sostenerme. La jueza Miriam Torres entró con un aire de gravedad que silenció la sala. Su cabello plateado estaba recogido en un moño, su toga negra ondeando tras ella al tomar asiento. Había estado en el estrado por décadas, respetada, temida por algunos, pero conocida por no dejarse influenciar por teatros. Recé para que esa reputación fuera cierta hoy. Frente a mí, Jimena estaba con sus abogados, sus labios pintados de un tono demasiado brillante, su postura impecable. Me miró una vez, y en sus ojos no vi rastro de la niña que crié, solo cálculo. El mazo de la jueza golpeó suavemente. Esta es una mediación sobre la herencia de Esteban Vargas. Abogados, presenten sus argumentos. El abogado de Jimena se levantó, primero un hombre con voz melosa, pero palabras cortantes. Señora jueza, aunque el testamento nombra así a la señora Paloma Vargas como heredera, la cláusula adicional no puede ignorarse. Establece claramente que si ella es considerada no apta por incapacidad o inestabilidad, la herencia pasa a su hija, la señorita Ximena Vargas. Demostraremos que la señora Vargas, a sus 62 años en duelo y frágil, es incapaz de manejar un imperio empresarial de esta escala. Hizo un gesto hacia mí como si ya estuviera rota. Ha mostrado un comportamiento errático. Cerró las puertas de la herencia. A su hija se niega al diálogo. Expuso disputas privadas al público.
Estas no son acciones de una albacea cuerda y estable. Las palabras cayeron pesadas y por un momento sentí las miradas de la sala girar hacia mí, probándome, pesándome. Entonces, Salvador se levantó, su voz precisa, confiada. «Señora jueza, sostenemos lo contrario. La señora Vargas ha mostrado una compostura notable frente al acoso y la manipulación. Presentaremos evidencia del comportamiento coercitivo de la señorita Jimena Vargas hacia ambos padres antes de la muerte del señor Vargas, así como conductas financieras indebidas que la hacen no apta para heredar». La jueza asintió, y el duelo comenzó. El abogado de Jimena llamó a mi hija. Ella se puso de pie con gracia, manos juntas, y su voz tembló lo justo para sonar ensayada. «Quiero a mi madre», dijo mirándome con esos ojos pulidos, pero no es la misma desde que papá murió. Olvida cosas. Se enoja. Me acusó de robar cuando solo intentaba asegurar la herencia. La he visto decaer y me rompe el corazón. Pero no puedo dejar que destruya lo que mi padre construyó. Sus palabras eran veneno endulzado, y sabía que las cámaras al fondo de la sala se lo tragaban todo. Cuando fue nuestro turno, Salvador llamó a Mateo primero. Él llevó su laptop al estrado y reprodujo las grabaciones. La voz de Esteban resonó en el tribunal. «Jimena, dije que no. Has pedido demasiado. Has faltado al respeto a tu madre». Luego la voz de Jimena, afilada y cruel. «Es débil. No sobreviviría sin ti. Cuando te vayas, será mío». Jadeos recorrieron la sala. Ximena se movió en su asiento, su sonrisa titubeando, pero rápidamente la forzó de nuevo. Luego vino Javier, quien presentó registros financieros con manos firmes. «Aquí están los préstamos, las deudas no pagadas, los retiros que el señor Vargas cubrió para su hija. Más de 4 millones de pesos sin devolver. Y aquí señaló otra página. Es prueba de un intento de mover fondos de la empresa a una cuenta personal, controlada por la señorita Vargas». La pluma de la jueza arañó su libreta. El abogado de Jimena objetó, pero la jueza lo silenció. «La evidencia se sostiene». Finalmente Clara tomó el estrado. Su voz llevaba el peso de 2 décadas. Junto a Esteban, trabajé con Esteban y Paloma. Vi a Paloma equilibrar los libros cuando Esteban estaba enfermo, calmar a los choferes cuando Jimena perdía los estribos, mantener la empresa a flote cuando nadie lo notaba. Siempre ha sido apta para liderar. Solo nunca reclamó el crédito. Me quedé en silencio, mis manos apretadas en mi regazo, mi corazón latiendo como tambor en mis oídos. Cada palabra era un escudo y un puñal. Anhelaba llorar, gritar, colapsar bajo el peso de ver a mi hija desenmascarada ante extraños. Pero recordé la voz de Esteban. «Nunca fuiste mi sombra». Cuando la jueza Torres me preguntó si quería hablar, me levanté lentamente. Mis rodillas temblaban, pero mi voz no. Amé a mi esposo por 40 años. Estuve a su lado en cada kilómetro de este viaje. No soy perfecta, pero no soy incapaz. Mi hija cree que mi edad y mi duelo me hacen débil. Se equivoca, me hacen firme. Me recuerdan lo que vale este legado. Y lo protegeré, porque eso es lo que Esteban confió en mí para hacer. La sala quedó en silencio. La sonrisa pintada de Jimena se agrietó en los bordes. La jueza cerró su carpeta con calma deliberada. «Nos retiraremos hasta mañana. Entonces consideraré tanto la cláusula como la evidencia presentada». El mazo golpeó y la sala exhaló al unísono. Me hundí en mi silla, mi respiración inestable, pero mi corazón cargando un nuevo peso, no de derrota, sino de resolución. Y a la mañana siguiente, cuando la jueza regresó, traía una revelación enterrada en la cláusula misma, una que cambiaría la batalla por completo. El tribunal se sentía más frío esa mañana, aunque las mismas paredes nos rodeaban y la misma jueza presidía. Me senté más derecha, aferrando el diario de Esteban contra mi regazo, como si la cubierta de cuero gastada pudiera estabilizar mi respiración.
Jimena estaba al otro lado de la mesa, su expresión cuidadosamente compuesta, una máscara de calma sobre la tormenta que sabía rugía debajo. La jueza Miriam Torres carraspeó subiendo sus lentes por la nariz. Ayer discutimos la cláusula adicional del testamento del señor Vargas. Lo que no se reveló es que la cláusula tiene dos partes, no una. Ambas deben considerarse antes de cualquier determinación. La sala se detuvo. Ximena se inclinó ligeramente el ceño de su abogado, frunciéndose. La primera parte ya la conocen, continuó la jueza. Si la señora Vargas fuera encontrada, no apta por incapacidad o inestabilidad, el control pasaría a su hija. Sin embargo, hizo una pausa, su mirada moviéndose deliberadamente hacia Jimena. La segunda parte establece si existe evidencia de que la hija coaccionó o manipuló a sus padres en busca de activos todos sus derechos. Quedan anulados. Mi aliento se cortó. Miré a Salvador, cuyos labios se curvaron en un leve asentimiento. Él lo sabía. El abogado de Jimena balbuceó hojeando papeles. Señora jueza, nunca se nos presentó tal cláusula. La jueza lo silenció con una mirada afilada. Está en el testamento original firmado y notariado. Ahora examinaremos evidencia sobre coerción. A la señal de Salvador, Mateo se levantó deslizando su laptop hacia adelante. Los altavoces crepitaron con la voz de Esteban, cansada pero firme. Ximena, dije que no. Has pedido demasiadas veces. Luego vino su respuesta afilada y sin piedad. Entonces, tal vez, mamá, no necesitas saber todo. Tal vez debería preguntarse qué has escondido. Jadeos recorrieron la sala. Apreté el diario contra mi pecho. Otra grabación siguió. Respeto. Es débil. No sobreviviría sin ti. Cuando te vayas por fin tendré lo que siempre debí tener. Cerré los ojos, las palabras cortándome incluso al vindicar la verdad. Salvador se levantó abriendo el diario de Esteban y leyendo las entradas que reflejaban las grabaciones, notas de las amenazas de Jimena, el dinero exigido, la presión aplicada cuando él estaba demasiado cansado para resistir. La jueza escuchó en silencio su rostro ilegible, la pluma moviéndose lentamente en su libreta. Cuando la última grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. La máscara de Jimena se rompió. Sus mejillas se encendieron, sus manos apretándose en puños. «Esto es calumnia», gritó su voz resonando en las paredes de madera. «Creen que pueden torcer sus palabras, hacerme ver como monstruo. Nunca me quiso como la quiso a ella. Esa es la verdad. Le dio todo a ella y yo tuve que pelear por migajas». Su voz se quebró y por un momento parecía menos la mujer pulida que entró y más la niña furiosa que alguna vez fue. La mirada de la jueza no se suavizó. La cláusula es clara. La evidencia de coerción anula cualquier derecho que pudiera haber tenido. A menos que se presente prueba contraria, la señora Paloma Vargas sigue siendo la heredera legítima sin impugnación. El mazo golpeó suavemente, final, pero contenido. Jimena se hundió en su silla, su abogado susurrando urgencia en su oído, pero ella me miró, sus ojos ardiendo de rabia, y algo más profundo, casi suplicante. «Siempre te quiso más», escupió voz ronca. Encontré su mirada, mi garganta dolida por el peso de todos los años entre nosotras. Quise alcanzarla, recordarle que el amor no era una competencia, pero el momento pasó ahogado bajo la furia en sus ojos. La jueza se levantó y salió. Los papeles se movieron, las sillas rasparon, y Salvador tocó mi hombro suavemente. «Se acabó, Paloma. No le queda terreno». Pero al levantarme, las palabras de Jimena se aferraron a mí, resonando más fuerte que el mazo. Y sabía que esta batalla no terminaba hasta que las firmas estuvieran entintadas y la herencia fuera realmente mía. La sala de conferencias se sentía sofocante, aunque era más grande que la mayoría. El aire acondicionado zumbaba, las luces fluorescentes chirriaban, y aún así el espacio parecía demasiado pequeño para lo que iba a pasar. Los documentos estaban entre nosotras, gruesos con cláusulas y firmas ya colocadas.
Solo faltaba una. Y Jimena estaba al otro lado de la mesa, su postura rígida, mandíbula, apretada, ojos fijos, no en los papeles sino en mí. Por un momento parecía una extraña, una mujer tallada en amargura, toda suavidad perdida. Su abogado susurró algo, pero no respondió. Solo tomó la pluma con una mano que temblaba casi imperceptiblemente. El sonido del plumón rasgando el papel llenó el silencio. Cada trazo parecía cortarme más que al papel. Presionó fuerte dejando surcos en el pergamino como si su enojo tuviera que desangrarse en alguna parte. Cuando firmó la última página tiró la pluma y empujó los documentos hacia Salvador. Sus ojos ardientes de rabia se clavaron en los míos. «Morirás sola», siseó su voz cruda. «Y no estaré ahí». Las palabras cortaron más que cualquier ataque en el tribunal. Por todas las batallas peleadas, todas las pruebas y fallos, nada me había herido tan profundamente. Mi garganta se contrajo, mis manos temblando tanto que las doblé en mi regazo para ocultarlas. Salvador carraspeó suavemente recogiendo los papeles con la eficiencia de alguien que había visto esto 100 veces. «Está completo», dijo su tono firme. «La herencia es tuya, señora Vargas». Final e incontestada. Clara apretó mi brazo suavemente, sus ojos llenos de alivio y tristeza. Javier asintió en silencio como asegurándome que los deseos de Esteban se habían cumplido. Pero su consuelo se sentía lejano como voces en la niebla. Jimena se levantó abruptamente su silla rasgando el suelo. Por un instante pensé que podría flaquear, decir algo más suave. Pero solo alzó la barbilla, sus labios curvados en desprecio, y salió hacia la puerta. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo hasta que el portazo lo cortó. El silencio que siguió fue insoportable. Me quedé congelada mirando el montón de papeles que representaban la victoria, pero que no se sentía como tal. La tinta aún estaba fresca, pero lo que quedaba en mi pecho era duelo, no alivio. El diario de Esteban estaba en mi bolso, y pensé en sus palabras, su súplica de que si Jimena regresaba con humildad, podría perdonarla. Pero el perdón parecía más lejano que nunca. No se había ido humilde. Se fue endurecida, sus últimas palabras resonando como maldición. Presioné mis manos temblorosas contra la mesa, estabilizándome para levantarme. Mis aliados recogieron los archivos, sus voces bajas, pero apenas las escuché. Lo que se había las asegurado era la herencia, sí, pero lo que se perdió no lo devolvería ningún contrato. Cuando salí, el sol de Querétaro se hundía proyectando sombras largas en las escaleras del tribunal. Los papeles crujían en el maletín de Salvador, pero en mi pecho todo lo que cargaba era el peso hueco de la justicia. Y mientras la brisa vespertina rozaba mi rostro, me pregunté si la justicia valía la pena cuando dejaba a la familia en ruinas. Esa noche en la casona me senté en el escritorio de Esteban, las rosas afuera, meciéndose en el viento. Los documentos firmados descansaban ante mí, finales e inquebrantables. Mis manos temblaron al tocarlos, la victoria mía, al fin, pero vacía. Entonces el celular en el escritorio vibró con un mensaje inesperado, sacándome de mis pensamientos y abriendo otra puerta que no estaba segura de querer enfrentar. El mensaje que vibró en mi celular la noche de la firma final fue solo el comienzo. Para la siguiente semana las noticias estaban por todas partes. La startup de Jimena se había derrumbado. Titulares cruzaban las plataformas financieras, inversionistas se retiran de Vargas Tecnologías, heredera bajo escrutinio, tras disputa familiar. Fotos de su sonrisa pulida ahora venían con subtítulos de desgracia. Uno por uno los socios que alardeaba la abandonaron citando preocupaciones éticas e inestabilidad en el liderazgo. Leí los artículos en silencio desde el escritorio de Esteban. Cada línea confirmaba lo que ya sabía: la codicia construida sobre arena no perdura. Ella se paró en escenarios diciendo ser el futuro pero sin la sombra de Esteban para protegerla, o mi silencio para habilitarla. El cimiento se agrietó. Las llamadas comenzaron noches después.
Primero un timbrazo su número destellando en la pantalla. Lo dejé pasar mi mano flotando sobre el celular hasta que cayó. La siguiente noche fueron 2, luego 3, cada una más tarde, todas sin respuesta. La imaginé en un departamento rentado, las luces tenues. Los amigos leales y su voz cruda de desesperación al presionar remarcar. Una parte de mí quería contestar, consolarla, como cuando las pesadillas la despertaban de niña. Pero otra parte, la que Esteban armó con diarios y pruebas, sabía que mi silencio era el único escudo que me quedaba. Javier enviaba actualizaciones con eficiencia tranquila. «Está liquidando activos», dijo. «Los inversionistas no quieren saber de ella tras las grabaciones filtradas. Es cuestión de tiempo antes de que la empresa se disuelva». Clara negó con la cabeza cuando tomamos café. «Te culpará, Paloma. Nunca verá que ella se lo hizo sola». No respondí. Mi silencio se extendía a los espacios donde antes había palabras. El golpe final vino cuando las páginas sociales de Querétaro, antes ansiosas por su foto, publicaron una columna sobre su ausencia. Las invitaciones a galas ya no llevaban su nombre. Los consejos de caridad, los mismos que ella se burlaba de mí, por evitar la eliminaron de sus listas. Quería estatus más que nada, y ahora se le escapó como agua entre los dedos. Tarde una noche el celular sonó otra vez. Me senté en la cama, la pantalla brillando en la oscuridad, su nombre en negritas. Mi pecho se apretó, mi garganta dolía con un duelo no dicho. Por un largo momento pensé en contestar, solo para escuchar su voz, pero mi mano se quedó quieta y el timbre cesó. La casona volvió al silencio, las rosas rozando las ventanas, como recordándome la firmeza de Esteban. El silencio era todo lo que podía darle ahora y todo lo que podía soportar. Por la mañana las llamadas cesaron. El celular yacía quieto, pesado, con ausencia. Y con eso vino la certeza de que la guerra había terminado, pero las heridas que dejó no sanarían tan fácil. Fue en ese silencio que me volví al trabajo que Esteban me confió, el futuro que pidió que protegiera. El silencio que dejó Jimena no duró para siempre. Lentamente lo llené con trabajo, con propósito, con el legado que Esteban me pidió llevar adelante. La empresa de transportes fue mi primer enfoque. Clara estuvo a mi lado en cada reunión, su voz firme, su lealtad inquebrantable. Juntas presentamos un plan de reparto de ganancias para los choferes, hombres y mujeres, que dieron décadas a la carretera. Sus ojos se iluminaron de sorpresa el día que lo anuncié, sus aplausos rudos pero sinceros. Por primera vez, vieron no solo a la viuda de Esteban, sino a una líder dispuesta a pelear por ellos. Javier manejó los números asegurando que las cuentas no solo se mantuvieran seguras, sino que crecieran. Cuando surgían dudas, susurros sobre mi edad, sobre si podía con el peso, las enfrenté con decisiones firmes y voz clara. La sala ya no me silenciaba. Escuchaba. Luego vinieron las becas. Esteban hablaba así a menudo de devolver, de dar a los jóvenes la oportunidad que él nunca tuvo. Con la guía de Salvador establecí la Fundación Vargas, comenzando con 50 becas completas para estudiantes de oficios en México. En la ceremonia entregué las primeras cartas yo misma. Una chica con manos callosas de trabajar en el taller de su padre me miró con lágrimas al borde. «Lo haré sentir orgulloso», dijo. Le creí. Mateo permaneció como centinela silencioso, fortaleciendo los sistemas de la empresa, rastreando cada intento de sabotaje. Me enviaba reportes con una sonrisa irónica, no más filtraciones, no más sombras. En esos meses descubrí algo inesperado. Pasé gran parte de mi vida viéndome como el apoyo de Esteban, su compañera, su esposa. Pero al estar frente a esos choferes, esos estudiantes, esos aliados que me miraban con respeto, me di cuenta de que mi valor nunca estuvo atado solo a él. Siempre estuvo aquí, esperando que lo reclamara. A los 62 no me desvanecía, resurgía. Una tarde, mientras el sol se hundía sobre la casona de San Miguel, Clara sirvió un vaso de agua de Jamaica para cada una.
Sonrió sobre el borde de su vaso. Esteban estaría orgulloso. Pero, Paloma, tú deberías estarlo de ti misma. Sus palabras calaron hondo, más cálidas que el agua, más firmes que los aplausos. Por primera vez las creí. Y fue allí, en el resplandor tranquilo de esa tarde, que entendí que el legado no se mide solo en riqueza, sino en las vidas transformadas por lo que dejamos atrás. La pieza final de ese legado. Aún me esperaba la decisión que cerraría el capítulo de Esteban y abriría el mío. Han pasado 6 meses y la casona se asentó en un ritmo más tranquilo. Cada mañana caminaba al jardín que Esteban cuidó con tanto esmero. Las rosas tercas y leales sobrevivieron las tormentas, sus pétalos abriéndose en suaves explosiones de color contra el sol mexicano. Me arrodillé junto a ellas, podando con cuidado las espinas, pinchando mis guantes, el aroma alzándose como memoria. La presencia de Esteban permanecía aquí más que en ningún lugar, firme, paciente, enraizada. Por tanto tiempo viví en su sombra, y ahora, al dar formas a las ramas, sentía algo cambiar. Este jardín era mío para cuidar mi legado, para continuar. Dentro de la casona, el viejo diario de Esteban descansaba en el estante gastado por mis manos al pasar sus páginas. Pero junto a él, ahora había otro libro en blanco esperando. Una noche lo abrí, la pluma temblando ligeramente en mis dedos. Las primeras palabras vinieron lentas, pero al llegar, llevaban el peso de todo lo que había soportado. Escribí sobre el tribunal, el silencio de las llamadas sin respuesta, el triunfo y el vacío. Las noches cuando el duelo pesaba demasiado. Escribí sobre los aliados que estuvieron conmigo, los choferes, los estudiantes, los amigos que me recordaron que nunca estuve sola. Y al final de la página escribí las palabras que finalmente echaron raíces en mí. El legado vive a través del amor. Cerré el diario, las rosas afuera, meciéndose sus flores firmes contra el crepúsculo. En algún lugar más allá del horizonte, Ximena vivía en silencio, la distancia entre nosotras, pesada pero no rota. Toqué la cubierta de mi nuevo libro, respirando el aroma de las rosas, sabiendo que el perdón aún no llegaba, pero tal vez algún día encontraría su camino para florecer.